parte, pues, hablaremos desde todo este tema de la psiquis y desde la psicológica y de las estrategias que nos pueden ir sirviendo para irnos adaptando y afrontando, estás haciendo, poniéndonos un poco en este texto y luego vamos a ir abarcando algunos temas para finalmente dar paso a herramientas que nos permitan ir desarrollando estos espacios y luego Ronnie nos dará la continuación de este tema. Y con eso vamos a comenzar y me gustaría comenzar, les dije, con este tema de la contextualización, sobre esto de que muchos y en muchos espacios se habla y es sobre la zona de confort. ¿Y qué es la zona de confort y por qué comenzar con esto? Porque la zona de confort no es más que un estado mental en donde los seres humanos utilizamos estrategias, mecanismos, actitudes con los que nos sentimos cómodos, seguros, para ir afrontando lo que estamos viviendo. Sin embargo, esta zona de confort tiene varias áreas, como ustedes pueden ver en la figura, y por lo general, los seres humanos nos encontramos en esta área de la primera, en donde está una burbuja, ¿no? Donde nos sentimos cómodos porque es donde de una u otra manera tenemos esa sensación de control. Si bien hay problemas, hay incomodidades, hay dificultades, pues son cosas que de una u otra manera ya hemos enfrentado, ya conocemos y sabemos qué podemos o qué estrategias podemos ir usando frente a cada una de ellas. Y de hecho muchos autores la llaman como vivir en automático, vivir en un piloto automático, en donde vamos caminando y afrontando lo que estamos viviendo de una manera segura y control. Pero ¿qué sucede? Que de pronto viene este virus llamado COVID-19 y desbarata toda esa zona de control, nos desestabiliza, nos desestructura, desordena nuestro espacio y nos quita esa sensación de control que es inherente al ser humano. Nos quita esa estabilidad de alguna forma y nos comienza a obligar a ir enfrentando nuevas cosas, a ir saliendo de ese tema de la incertidumbre, del miedo. Pero con esta crisis no solo nos desordena las cosas que conocíamos, sino desordena también nuestro estado emocional, nuestra parte laboral, familiar, social, económica, es decir, causa un caos en todo lo que habíamos hablado en un inicio. Pero ¿qué pasa con esto? Con esta desestabilización, con este cambio, este desorden? Pasa que nos da dos opciones. Como siempre, las crisis suelen darnos dos caminos. El uno es aferrarnos un poco más a esta zona segura, confiar en esas herramientas que ya teníamos sumamente instauradas, quedarnos ahí y instaurarnos aún más en esa zona o comenzar a generar cambios, comenzar a generar nuevas habilidades, comenzar a luchar contra esos desafíos, comenzar a ampliar esa zona de conocimiento, comenzar a utilizar ese miedo para, digamos, adquirir más y nuevas habilidades para ir enfrentando, ir teniendo nuevos propósitos, nuevas metas, es decir, ir saliendo un poco de eso. Entonces, esta crisis lo que genera es estas dos opciones. O me quedo en esa zona segura y de confort y en ese estado mental en piloto automático, o comienzo a utilizar el miedo y todas esas emociones para llegar a una zona de aprendizaje que finalmente me llevará a una zona de crecimiento. ¿Y por qué comencé justamente con esto de la zona de confort y de explicar un poco estas áreas por las que atravesamos o este estado mental que las personas solemos utilizar para conducir nuestras rutinas diarias? Porque este tipo de zonas o este tipo de estados mentales, cuando aparecen crisis o cuando aparecen situaciones nuevas, lo que nos lleva, como les decía, es estos dos tipos de mentalidades. Dos tipos de mentalidades sumamente marcadas. La una fija y permanente, y la segunda una orientada al cambio. Ahora, ¿cuáles son las características y los beneficios de este tipo de mentalidades? Porque realmente las dos, de alguna manera, nos ayudan a sobrevivir o a afrontar lo que estamos viviendo. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues que esta mentalidad fija y permanente, como su nombre lo dice, es completamente hermética. No deja que entre ni salga ningún tipo de nuevo conocimiento, ningún tipo de nueva habilidad, sino nos mantiene atados al sitio.
mientras que la orientada al cambio nos permite ir desarrollando mayor fluidez, flexibilidad, y en fin, básicamente va a tener como objetivo permitirnos desarrollar nuevas habilidades, nuevas ideas, ampliar nuestro horizonte. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de adaptarnos más rápido, pero también con el fin de resolver los problemas de una manera mucho más rápida, eficiente, eficaz. Ahora bien, estos dos tipos de pensamientos o estos dos tipos de mentalidades que se presentan dentro de esto, vamos a irlas un poco conceptualizando o poniendo ejemplos a nuestra vida práctica y laboral. Y a mí me gusta mucho comenzar o mencionar este tipo de círculo que ustedes ven en la imagen que les voy a ir explicando, que está direccionada a una teoría cognitivo-conductual que se habla mucho en la parte psicológica, expuesta por un autor llamado Beck, que él hace una relación directa entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nos comportamos. Entonces, él en todo su análisis teórico, contextual y demás, él da una explicación clara de lo que nos pasa a los seres humanos. Él dice que frente a una situación, cualesquiera que ésta sea un evento nuevo, conocido, o un evento que ocurre varias veces en nuestro entorno, se genera un pensamiento. Este pensamiento, el que tengamos, va a generar una emoción y dependiendo de la emoción que nos genere, va a preparar a nuestro organismo para desarrollar un comportamiento y hacerle frente a esta situación. Y esto se va a convertir como en un círculo, ¿no? Un bucle, algo que da y da y da vueltas y gira alrededor de eso, generando los mismos comportamientos, generando las mismas pensamientos y va como una bola de nieve, aumentando. Entonces vamos a poner ahora un ejemplo con esto, como para centrarnos un poco, tal vez en nuestro ámbito laboral que ha pasado. Una situación concreta, esta crisis sanitaria, el tema del teletrabajo, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, no poder tener este tipo de talleres de manera presencial, no podernos ver cara a cara, tener que prender las cámaras un poco para relacionarnos, esa podría ser una situación. Frente a esa situación, si yo tengo un pensamiento permanente, pues el pensamiento podría ser, esto no sirve, no es lo mismo, no me siento cómoda, no puedo concentrarme, era mejor las actitudes que teníamos antes. Frente a este pensamiento, la emoción que se va a relacionar puede ser de desmotivación, de enojo, de frustración. Y si es que yo me siento enojada y frustrada, pues mi conducta va a ser una conducta tal vez apática, poco productiva, poco motivada, que no me va a generar ningún nuevo proceso. Sin embargo, frente a esta misma situación, si mi pensamiento está mucho más encaminado al cambio, por ejemplo, y me obliga o desarrollo temas como, bueno, ¿qué parte de la tecnología me va a servir más? ¿Qué puedo hacer para que la gente, mientras esté en estos talleres, pueda dinamizar un poco más la situación, pueda llegar más lo que está diciendo? Pues tal vez la emoción va a ser un poco más de alegría, de emotividad, de sentirme mucho más activa y obviamente mi comportamiento va a ser en función de eso, de buscar herramientas para que la gente o que mi tono de voz o que la luz o que la música de fondo sea más adaptable o sea más productiva para las personas que me están oyendo. Entonces, según esta teoría, todos podemos determinar uno u otro pensamiento frente a esa situación. Ahora, vamos a ver aquí un ejemplo mucho más claro con este tema de la transformación digital y con esto de cómo activarnos frente a esta transformación digital que estamos teniendo. Y ustedes pueden ver aquí esta imagen que les he puesto y hay dos puntos claves en este ejemplo de la transformación digital. El uno es que la tecnología, como ustedes están viendo, está cambiando rápidamente y esos cambios parecen estar acelerándose. Es decir, no es que por la crisis la tecnología ha cambiado, eso ya viene de años atrás. Sin embargo, parece que ahora con estos nuevos cambios hemos tenido que afrontarnos mucho más rápido a estos temas tecnológicos.
Y por otro lado está cómo cambia la organización, cómo piensa, cómo se comporta. Y pues parece que sigue siendo un poco difícil y mucho más lento en comparación con los cambios de esta transformación digital. Y ustedes pueden ver en esa imagen si estamos listos para esta transformación digital, cosas como no veo las diapositivas, mi cámara no sirve, no escucho bien, ¿qué pasa con el Dropbox? No puedo compartir, solo comparte una persona, o se conectan personas mientras nosotros estamos dando las capacitaciones. No tengo claro cómo realizar esas exposiciones, es decir, se nos vienen un sinnúmero de pensamientos que atacan toda nuestra psiquis y toda nuestra cognición, y pensamientos que no son de la nada, sino que son objetivos. Frente a una computadora o frente a esto que estamos haciendo ahora, se pueden presentar un sinnúmero de dificultades. Pero si el cambio de la organización y el cambio individual como seres humanos, como trabajadores, como empleados, como líderes, como gerentes, no acelera en conjunto con esto, pues podemos quedarnos dando vueltas ahí sin buscar o sin tener cambios en lo que queremos. Y aquí tengo otra imagen de la ley de Marte que habla sobre justamente lo que estábamos mencionando de esto, ¿no? Ustedes pueden ver en la imagen cómo el cambio del 1 es exponencial, es decir, es muy rápido, mientras que de las organizaciones cambian mucho más lentos. Entonces, en este punto, las organizaciones, el tema empresarial, y no solo como organización, sino como individuos, debemos elegir qué cambios adoptar. Dadas estas dificultades que estamos manejando, ¿qué cambio y qué tipo de mentalidad quiero tener? Es decir, ¿qué hacer para activarme frente a esta transformación digital? ¿Qué hacer para transformarme no solo en mi organización, sino en mi parte individual? Porque si yo como líder de una empresa, si yo como el que manejo, el que estoy al mando de todos los cambios, el que tengo que tomar decisiones, no voy de la mano con toda esta cambios drásticos y rápidos que están sucediendo, ¿cómo puedo transmitir eso a las personas que están trabajando o laborando conmigo? Es decir, a mi organización. Y para todo eso, un poco hemos mencionado, digamos, de alguna manera y rápidamente, la problemática como tal, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos actuar frente a esto? Porque ustedes me podrán decir, bueno, todos ya sabemos lo que estamos viviendo, nos estamos adaptando, estamos adquiriendo nuevos conocimientos, estamos aceptando los retos, estoy pensando nuevas ideas, pero mi tema emocional sigue igual, no veo cambios, no hay ventas, sigo paralizada en ciertos momentos por más que me esfuerzo. Pues bien, en ese punto hay que tomar en cuenta estas 4 situaciones fundamentales que pueden ayudar o que son parte de esta activación digital, de esta activarnos rápidamente frente a esta transformación digital. Y el uno es tener un pensamiento positivo e innovador, pero no un pensamiento positivo e innovador como muchas veces frente a las redes sociales nos dicen, ¿no? De levantarme y decir hoy todo va a estar bien, el teletrabajo es lo mejor, estas transformaciones y estos cambios son súper productivos y positivos en mi vida. Realmente no, sino tener presente que estos pensamientos positivos e innovadores son temas que se van desarrollando, que se van aprendiendo y que se van generando, y que además permiten algo muy importante dentro de las organizaciones. Tener un pensamiento positivo e innovador va más allá de únicamente el bienestar. Lo que permite es asumir cambios y adaptarnos mucho más rápidamente a estos entornos, y de esta manera nos comprometemos con esta participación en la actividad empresarial. Lo segundo es generar empatía con el medio, y teniendo en cuenta esto, generar empatía no solo desde el lado emocional, sino desde el lado cognitivo, porque este factor tiene algo muy importante. No solo es este hecho de ponerme en los zapatos del otro, como muchos dicen, o de sentir el tema emocional del otro, sino que tiene una función, y la función es que nos permite
sobrevivir de alguna manera o adaptarnos en la parte social. Es decir, ir de la mano y en conjunto con este desarrollo social y contextual que vivimos día a día. Y eso de alguna manera nos ayuda a desarrollar habilidades y herramientas mucho más rápido y enfocarnos más en lo que está sucediendo. Lo siguiente es armonizar actividades presenciales y en línea y esta mentalidad productiva y resiliencia. Pero ¿cuál es lo importante de estos términos o de estos factores que acabo de mencionar? Que estos en conjunto ayudan a producir mucho más empatía y éxito en el medio en el que estamos desarrollándonos. ¿Por qué? Uno, porque como les había mencionado, permite adaptarnos más rápidamente. Y adaptarnos no solo a los cambios, sino adaptarnos en todos los entornos, tanto en nuestra parte personal como en nuestra parte social, que es necesario durante lo que estamos viviendo. Pero lo segundo también es generar espacios que sean mucho más positivos o que sean mucho más adaptados a lo que queremos. No es lo mismo trabajar en un espacio en donde hay bulla, donde no me siento cómoda, donde no puedo ver bien, a trabajar en un espacio en donde tengo una estabilidad emocional mucho mejor, donde mi capacidad visual es mucho más adaptativa, donde no me duele la espalda por estar todo el tiempo frente a la computadora. En fin, son cambios que permiten y mentalidades que permiten irnos generando actitudes, conductas y habilidades que favorezcan esta actividad digital. Pero como les decía, estas situaciones no nacen de la noche a la mañana y no son píldoras mágicas en las que uno con escuchar un taller o una charla desarrolla fácilmente. Al contrario, son mecanismos que tenemos que tener presentes, que son importantes y que también necesitamos ir desarrollando con el tiempo. Como todas las cosas en la parte del psiquis y de la mentalidad, son cosas que se van aprendiendo y se van desarrollando siempre y cuando pongamos en prácticas algunas herramientas. Y con eso es con lo que quería finalizar ahora. ¿Qué herramientas me pueden servir a mí, tanto como organización como en la parte individual, para ir generando ese tipo de mentalidad enfocada al cambio, para ir generando ese pensamiento positivo, esa empatía, esa resiliencia, ese pensamiento proactivo? ¿Qué puedo ir haciendo? Y pues quiero comenzar antes de mencionarles las 4 herramientas que he puesto el día de hoy, que debemos tener presente algo. Y es que la herramienta que más necesita actualizarse no es el software, no es la parte tecnológica, es nuestra mente, es decir, nuestra mentalidad. Y cómo actualizamos esta mentalidad, cómo actualizamos nuestra mente, pues no es tan sencillo como prender y apagar una computadora, sino necesita que pongamos en práctica situaciones y herramientas que luego permitan que esto se convierta en un hábito y sea mucho más automático y no tenga que ser tan pensado. Entonces, dicho hecho eso, yo les he puesto aquí 4 herramientas que son sumamente prácticas. 2 van a estar mucho más centradas al tema individual y 2 van a estar un poco más enfocadas al tema que se puede trabajar como organización. El uno es de mantenernos activos y ahora se habla mucho, ustedes pueden ver a cientos de bicicletas en la calle, personas corriendo con sus mascotas, y en realidad no es solo por el cuestión tiempo o porque algunas cosas han modificado, sino porque realmente la actividad física, entendida no como un deporte de alto rendimiento, sino como toda actividad producida por los músculos esqueléticos que liberan energía. Entonces, esta actividad física puede ir desde caminar, bailar, caminar por la casa, salir a trotar, hacer bailoterapia, en fin, un sinnúmero de actividades. Pero lo importante de esto de mantenernos activos es justamente que nos ayuda a desarrollar esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de adaptación, esta capacidad de afrontar lo que estamos viviendo, pero además genera una estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque la actividad física tiene algunas características sumamente importantes a nivel de nuestro psiquis, de la parte neurológica, emocional, física, y es que desintoxica nuestro cuerpo de alguna manera
de forma natural. ¿Por qué? Porque cuando hacemos actividad física liberamos mucho más endorfinas y hormonas que trabajan a nivel cerebral produciendo bienestar y asimismo ayuda a disminuir hormonas como el cortisol que en grandes cantidades se producen cuando estamos expuestos a estresores ambientales y eso permite tener una sensación mucho más de equilibrio, de estabilidad y por eso se recomienda practicar de 30 a 40 minutos. La segunda es Camper, que es una técnica muy sencilla a simple vista, pero que produce muchos cambios a nivel neuronal. ¿Por qué? Porque el Scamper es una técnica que consiste en lo siguiente, en poner nosotros en cuestión una situación concreta. Por ejemplo, vamos a poner este tema del teletrabajo como ejemplo. Entonces, nosotros dentro de la organización o de manera personal, lo que hacemos es poner esta idea como idea clave. Y a esa idea hacerle ciertas preguntas que van a ir encaminadas a ver qué cosas puedo sustituir de lo que estoy utilizando, por ejemplo, en el teletrabajo, que me pueda generar mucho más productividad. ¿Qué cosas puedo combinar? ¿Qué cosas puedo combinar de lo que conocía anteriormente con las nuevas experiencias que estoy haciendo? Con lo nuevo, con lo viejo. ¿Cómo puedo combinar esas ideas para reducir costos, por ejemplo? O para acumular más estrategias de afrontamiento. ¿Qué cosas puedo ir adaptando dentro del teletrabajo? ¿Qué cosas puedo sustituir? Es decir, ¿qué cosas ya no son tan eficientes durante mi trabajo que me permitirían modificar? Entonces, a esa situación concreta yo le comienzo a acumular varias preguntas. Varias preguntas, como les digo, enfocadas a estas, a sustituir, a combinar, a adaptarse, a hacer cambios drásticos que permitan ir modificando esta idea y viendo varias alternativas que al final pueden condensarse en una idea concreta. Porque esto tiene una función específica en nuestro cerebro y es que permite que vayamos dándole mayor flexibilidad, creatividad y mayores conexiones neuronales frente a una misma idea. La siguiente es la del brainstorming, que es una tormenta de ideas. ¿Y qué hacemos con esto? Por ejemplo, en el tema de la organización, podemos decir que dentro de un grupo de 5 o 6 personas, cada uno dé una idea sobre lo que está sucediendo o sobre el cambio que quisiéramos producir a nivel empresarial o sobre qué podríamos hacer para generar esta activación en la transformación digital. Pero ¿qué es lo importante de esta técnica? Lo importante de esta técnica es que en principio tiene 2 fases y en la primera fase no es necesario la calidad de la idea que demos cada uno de nosotros. En este principio vamos a dejar a un lado la lógica, el análisis de esa idea. No vamos a darle tanto énfasis en eso, sino lo que necesitamos o el objetivo es producir, tener mayor cantidad de ideas. Y en la segunda fase sí acumularemos todas las ideas de cada uno del grupo y llegaremos a una conclusión al que sí le vamos a dar lógica, al que sí le vamos a dar orden y al que sí le vamos a dar análisis. Pero, ¿por qué sirven este tipo de estrategias que ustedes podrán decir es muy sencillo o es muy práctico? Porque es algo que nuestro cerebro no está adaptado a hacer, no es algo que hacemos todos los días. Siempre estamos en la misma rutina, en el mismo trajín, con el mismo camino, y eso genera este piloto automático. Entonces, hacer estas pequeñas cosas lo que generan es sacar ese chip y hacer que nuestro cerebro genere o produzca nuevas conexiones neuronales y permita que haya mayor alternativas y flexibilidad. Y finalmente, la práctica del aquí y del ahora, que realmente es algo que en estos tiempos se está utilizando muchísimo y viene desde la práctica de la psicología positivista y desde el humanismo, y es el tema de la gratitud. Generalmente los seres humanos lo que hacemos es estar anclados a un pasado o estar pensando en un futuro. Estamos en los 2 extremos. De hecho, ahora mismo, si yo les pregunto, mientras me escuchan, tal vez están haciendo otras tareas, están viendo el WhatsApp, están pensando en cómo vamos a hacer lo de la empresa, en a quién llamo para tener la reunión, en que ya mismo se acaba el tiempo. Es decir, ahora mismo estamos en nuestro cerebro con 1.000.000 de cosas y no estamos centrados en el aquí y el ahora. Y quizás con lo que les acabo de decir, capaz se quedaron 2 segundos pensando en nos vio o escuchó algo, o mi micrófono se prendió,
Realmente no, porque eso nos pasa a los seres humanos. Se nos hace muy difícil centrarnos en lo que estamos viviendo y dar el tiempo a nuestra energía y a nuestro foco atencional a este momento presente. Pero ¿qué sucede con eso? Que a donde nosotros dirigimos, y volvemos al tema de la mentalidad, a donde nosotros dirigimos nuestros pensamientos, es a donde se dirige nuestra atención, y a donde dirigimos nuestra atención se dirige nuestra energía, y a donde está nuestra energía es donde se producen todas las conexiones neuronales. Entonces, si mi pensamiento está en varias cosas externas que no estamos viviendo aquí y ahora, pues realmente nos quita ese tipo de disfrute y de concentración que necesitaríamos. Entonces, esta técnica de practicar el aquí y el ahora, hay muchos ejercicios como temas de respiración, de yoga, de relajación, que ahora hablamos mucho, pero hay una que se llama la técnica de la gratitud. ¿Y esto en qué consiste? Que al final del día nosotros podamos tomarnos 30 segundos, un minuto antes, cuando estamos en la cama, con las luces apagadas, para analizar nuestro día, para darnos cuenta qué cosas buenas pasaron en ese día, qué personas acompañaron o marcaron algo de ese día, y poder hacer una especie de diario de gratitud, que al final del día, dentro del caos y de todo lo negativo que podamos estar viviendo, podamos tener esta escritura o este diario que nos centre en que lo que estamos haciendo está teniendo frutos de alguna manera. Y los autores de esta técnica mencionan que, y bueno, todo sobre el tema de los hábitos, que se necesita 21 días para ir generando hábitos. Es decir, que si ustedes hacen una de estas técnicas 1 o 2 días, pues van a decirme, no me sirvió mucho, sigo en mi zona de confort y como que no estás sintiendo mucho efecto. Pero si ustedes comienzan a hacer esto un hábito y a practicarlo diariamente, sin duda van a encontrar cambios positivos en su vida y en las cosas que están haciendo, generando mucho más esta activación a la mentalidad digital, mucho más una mentalidad generada al cambio, a esta adaptabilidad, mucho más flexible, tener nuevas habilidades, nuevas conductas que nos permitan salir de esa zona de confort y entrar a esta zona de aprendizaje que sin duda nos activa a todo lo que estamos viviendo. Y finalmente, concluir con esta frase de Robert Dills, que señala que la creatividad consiste en aportar herramientas para cumplir los sueños en vez de solamente soñar. Es fundamental ser conscientes de lo que queremos, de nuestros objetivos, de nuestras metas, pero hay que comenzar a hacer cosas para que eso se produzca tanto física como mentalmente, tanto individual como organizacionalmente. Entonces eso, con eso yo culminaría y le daría paso a Ronnie. Muchas gracias, Tati. Una buena tarde con todos. Un gusto estar aquí nuevamente con los amigos de Acrisolar, con quienes siempre estamos en la búsqueda de ideas y experiencias que llevamos a la práctica para poder traspasar a las organizaciones, a las personas, a las empresas, en pos de ir empujando y ayudando a esta reactivación tan necesaria hoy en día, tanto en nuestro medio, en el país y en el planeta, pues, ¿no? Eh, Sobre lo dicho por Tati, creo que esto de activar la mentalidad digital se ha convertido hoy en un tema sumamente importante, tanto a nivel personal como organizacional. De hecho, cuando hablamos de la activación hacia la mentalidad digital, estamos hablando de una serie de conceptos que ya los mencionó Tatiana, estos temas de adaptabilidad, de resiliencia, pero que tenemos que irlos incentivando, tenemos que irlos cultivando para los que no los tienen, sobre todo para quienes nacimos hace 25 años, 30 años hacia atrás y no somos de la generación digital, si no somos migrantes digitales. Necesitamos un esfuerzo un poco más profundo para activarnos y ahí viene muy bien las estrategias que nos mencionaba Tatiana para irlas poniendo en prácticas, porque hoy en día concebir un mundo empresarial,
un mundo incluso personal, familiar, de amigos. Sin el apoyo de la tecnología es casi imposible. Como bien nos mencionó Tatiana, ha habido una aceleración en el uso de la tecnología, una aceleración obligada por la pandemia y esta crisis sanitaria que no solo nos trajo temas de sanidad, sino también nos trajo crisis económica y algo importante, una crisis social. Esto dado porque, como decía Tati, el ser humano necesita relacionarse, el ser humano necesita estar en contacto y a raíz de eso provienen los negocios, se generan empresas y se generan organizaciones. Por lo tanto, si ponemos en práctica todas estas estrategias para adaptarnos con una mentalidad más positiva hacia el mundo digital, podremos tener mejores resultados, ¿sí?, en todos nuestros negocios, emprendimientos, etc. Luego de lo que manifestó Tatiana, no nos queda más que comenzar a decidirnos. ¿Sí? Estamos en una época de crisis, hemos entrado en la nueva normalidad, que yo en alguno de los artículos que escribimos en nuestras páginas decía, ya no es una nueva normalidad, ya estamos en esta normalidad. Y esta normalidad es con apoyo de la tecnología y tenemos que hacer una adaptación hacia la mentalidad digital, una activación de nuestra mentalidad digital en forma muy propositiva. Entonces, en estos tiempos de crisis tenemos que comenzar a trabajar en nuestras oportunidades, ¿sí? Y nos queda dos caminos. El primero, seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir un poco apáticos frente a la situación, pensar en que nada va a ir mejor, ver cómo nuestros negocios se vienen cada día aminorando, ¿sí? Pensamos que posiblemente un emprendimiento en algún momento nos dio un buen resultado por un par de días, pero comienza a decaer. ¿Por qué? Porque todos comenzamos a tratar de reactivarnos, comenzamos a tratar de normalizar las transacciones. Por lo tanto, los negocios muy improvisados comienzan a quedar a un lado. Sin embargo, hay la otra posibilidad, que es comenzar con esta activación de mentalidad digital, comenzar a ser más proactivos, comenzar a adaptarnos, a ser resilientes, ¿sí?, y hacer que todo nuestro entorno social, nuestras relaciones sociales, nuestros negocios, nuestros emprendimientos, comiencen a ser productivos, competitivos, ¿sí?, y comencemos a ver el problema de un modo racional y dejemos momentáneamente lo emocional a un lado. Y la única manera de esto es apoyarnos en tecnología, porque el distanciamiento social y las restricciones de movilidad no van a terminar en corto plazo. Estábamos conversando con Daniel, con Tatiana, con Homero, antes de comenzar esta charla, y medio conversábamos sobre las últimas noticias. Es casi una generalidad que en el planeta se están dando rebrotes o se están dando circunstancias un poco más controladas por las nuevas experiencias que hay, pero se están dando sitios, ciudades, zonas en donde posiblemente se vuelva al confinamiento, etc. Por lo tanto, el apoyo que hoy día pensamos que nos puede dar la tecnología para mejorar y saltar el momento, ya podemos ir pensando que no va a ser solamente de un ratito, va a ser algo que tiene que permanecer. ¿Y por qué no aprovecharlo y por qué no insertarlo en nuestras vidas, de nuestras empresas, ya de una forma cotidiana? Si la tecnología lo que hace es ahorrarnos recursos, es ahorrarnos tiempo,
es mejorar nuestra velocidad de acción, mejoramos nuestras oportunidades, podemos aprovechar mejor nuestros potenciales, ¿sí?, a través de la tecnología. Por lo tanto, más allá de lo que sucede en el futuro, que seamos positivos y se encuentre una vacuna y podamos volver a nuestras actividades como la conocíamos antes de la pandemia, sería lo excelente y lo que estamos todos pidiendo, pero ¿por qué no seguir aprovechando la tecnología? ¿Sí? Recordemos que ser innovadores va más allá de insertar tecnología en nuestros quehaceres, ¿sí?, sino que es también mejorar esta mentalidad hacia lo digital, y es básicamente tener nuevas ideas, pero para que generen valor. Siempre que nuestras cosas generen valor, siempre que nuestros negocios le sumemos valor a lo que ya estábamos haciendo. Entonces, es necesario, yo creo, ya desprendernos de la zona de confort que mencionaba Tatiana, romper el status quo y enfocarnos a ser productivos, ¿sí? Y que esta producción apoyada en tecnología sea para prosperar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a trabajar aquí en algunos temas bastante ya prácticos. Creo que hemos participado yo personalmente a través de las invitaciones de Acrisolar y en algunos otros espacios. Hemos hablado bastante sobre todos estos temas, pero creo que es el momento ya de comenzar, como lo diríamos en un argot un tanto más popular, a aterrizar las cosas. Y este momento, luego de estas introducciones, de estas ideas, ¿sí?, les voy a dar algunos ejemplos lo más práctico posible de cómo, si tenemos activa nuestra mentalidad digital, cómo podemos llevar a la práctica nuestros quehaceres apoyados de la tecnología. Y para esto debemos comenzar a planificar y definir el alcance de nuestro espacio digital, ¿sí? Si no somos expertos en el tema, ¿sí?, yo pienso que hay que comenzar a asesorarse y a buscar, como en cualquier área, comenzar a buscar quienes nos ayuden, ¿sí?, o nosotros mismos comenzarnos a capacitar. En cualquiera de los casos debemos comenzar a definir, ¿sí?, qué es lo que quiero hacer, ¿sí?, cuál va a ser el ámbito de mi espacio digital. Y para esto yo aquí voy a mencionar 3 diferentes espacios, del menor hacia el mayor. Voy a hablarles un poco sobre el teletrabajo, un poco sobre una oficina virtual y un poco sobre una transformación digital completa. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero asimismo transfiriéndoles ideas lo más prácticas posibles para que ustedes las consideren. Entonces, en primer momento tenemos que estandarizar nuestros procesos, reducir las opciones. No tratemos de abarcar todo de una sola vez. Démosle tiempo al tiempo. Vayamos especializándonos en herramientas. Si es que lo que quiero es, no sé, comenzar a trabajar en un marketing digital, bueno, centrémonos en Facebook, aprendamos bien a trabajar en Facebook y dejemos las otras redes sociales a un lado por un momento, ¿sí? Preocupémonos por generar espacios para compartir información. Juntémonos en espacios sociales y de negocios con gente que ya tenga experiencia sobre lo que quiero hacer, que me aporte valor a lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y generemos esos espacios de intercambio de experiencias y de conocimiento. Cuando tenga esos espacios me voy a sentir más confortado, me voy a sentir que estoy apoyado, me voy a sentir en un espacio más cobijado, ¿sí?, en donde todas estas estrategias que mencionaba Tatiana, ¿sí?, van a tener un espacio adecuado para ir dando frutos. Una vez que hemos generado estos espacios, que hemos elegido nuestros procesos, hemos reducido nuestras opciones para poder tener claro lo que yo quiero hacer, ¿sí?, comienzo a promover una cultura de retroalimentación y aprendizaje. Y con eso, lo que seguramente va a suceder
es que voy a comenzar a trabajar proactivamente y voy a poder comenzar a reevaluar estos procesos y proponerme nuevas metas. Y siempre voy a ir mejorando y voy a ir haciendo más grande este espacio, ¿sí? Este espacio digital. Y podré ir mejorando este plan y siempre ir en el futuro, ¿sí? Haciendo mejor las cosas. Una vez que aplico esta forma de ir mejorando mi entorno, ya podemos ir a cosas, ¿sí? Que nos van a dar reales resultados. El teletrabajo, hoy en día, creo que casi todos, o por lo menos en todos los espacios de trabajo, hubo que echar mano de esta herramienta y que lamentablemente fue muy disruptiva y fue muy abrupto porque no fue trabajado, no fue pensado, no fue planificado. Simplemente llegó un día, 17 de marzo, si mal no recuerdo, que fue el día que dieron el confinamiento, ¿sí? Y todos los empresarios, todos los negocios se encontraron con la sorpresa de que la gente no puede ir a sus puestos de trabajo y tuvieron que comenzar a conectarse vía plataformas de videoconferencia. Y esto llevó a que el teletrabajo se vuelva un desorden. Y casi que poco aportó a la productividad. Lo único que mantuvo fue la relación y algunas actividades que con el tiempo se fue aplacando, se fueron encontrando un poco solución a los problemas y hubo un espacio, ya llevamos un par de meses, en donde fue mejorando la productividad con el teletrabajo, pero no fue completo. Si nos damos cuenta, prácticamente el teletrabajo se convirtió, discúlpeme la expresión, con todo respeto, ¿sí?, en botar trabajo a las personas que están en la casa y defiéndanse como puedan, ¿sí? Y el teletrabajo no es de eso. Todos los consejos que llegaban sobre cómo adaptarse al teletrabajo era para el teletrabajador. Oye, siéntete cómodo. Oye, controla mejor tus horas en casa y cosas por el estilo. Pero realmente la responsabilidad del teletrabajo no está en el teletrabajador. Está en la empresa, está en las autoridades de la empresa, de la organización. Ellos son los que tienen que manejar organizadamente, planificadamente, metodológicamente el teletrabajo para que efectivamente sea productivo y para que las personas no se agoten, ¿sí?, y puedan llevar una vida sana en todos los aspectos, incluido el laboral. Por lo tanto, para trabajar en este tema, yo recomendaría así rápidamente, por lo menos mirar unos 12, 13, 14, 15 puntos, ¿sí?, que los voy a dar rápidamente en el orden que me acuerdo, ¿sí? Hay que analizar los puestos de trabajo. No todos, ¿sí?, son susceptibles de hacerlos por teletrabajo, ¿sí? Hay que definir en cada puesto qué actividades, en qué porcentaje se puede hacer teletrabajo. Hay que analizar, clasificar, caracterizar las actividades del teletrabajo. Hay que definir controles, tipos de informes para poder hacer seguimiento a las actividades no presenciales. Recordemos que el teletrabajo es por objetivos, ¿sí?, es por metas cumplidas, no es por horario cumplido. Sí, por supuesto, hay actividades por horario. Las personas que atienden a los clientes, ¿sí?, las personas que están respondiendo a situaciones de la empresa, reclamos de clientes, etcétera, sí se les puede establecer un horario y que trabajen en ese horario. Pero la mayoría de las actividades del teletrabajo debemos tratar de que sean a través de objetivos. Entonces esas actividades hay que darles un peso, esas actividades hay que calcularle un número de horas y se liberan y deberíamos tener una manera de controlar esas actividades, de cuándo llegan a la meta, cuándo ya las tienen que entregar, quiénes están con actividades, etcétera.
Normalmente aquí necesitamos ayuda de herramientas tecnológicas o podemos adoptar herramientas, ¿sí? O adaptar herramientas. Entonces, posiblemente si no tenemos muchos recursos, si manejamos bien las hojas electrónicas, podemos llevar controles. Si tenemos mayores recursos, podemos adoptar alguna herramienta, ¿sí? Que nos permita llevar a través del tiempo un control que nos dé indicadores, etcétera, de los cumplimientos. Tenemos actividades como reglamentar las directrices de funcionamiento del teletrabajo. Lamentablemente en nuestro país todavía no hay una ley del teletrabajo, como lo sacó Chile, Argentina, etcétera, en este último tiempo. Aquí todavía estamos un poco al compás de lo que diga el empresario, el que diga el dueño de la organización o la máxima autoridad de una organización, ¿sí? Pero sí deberíamos reglamentar el tema del teletrabajo, porque el teletrabajador tiene derecho a conocer cuáles son las condiciones, ¿sí? Y cuál es su espacio en que se va a desenvolver. Deberíamos definir qué empleados y en qué tiempos y en qué actividades van a practicar el teletrabajo. Debemos determinar los recursos informáticos. Miren que aquí, no sé, capaz que hay algunos casos, pero no he conocido yo personalmente ninguno, en donde la empresa se preocupe por decirles, oiga, tienen un computador, tienen internet, y normalmente ha sido al teletrabajador que por defender su trabajo ha tenido que hacer lo posible y lo imposible por conseguir esos recursos y seguir dando su trabajo a través de vías telemáticas, pero con sus propios recursos, ¿sí? Y esto no está bien. Esto es una misión, ¿sí?, del empleador. Él debe, o por lo menos debería ponerse de acuerdo con el teletrabajador en cómo van a hacer para compensar el uso de los recursos, ¿sí? Recordemos que el empresario se está ahorrando energía, está ahorrando, pues, podría ahorrarse limpieza, uso de ciertos recursos en la oficina, ¿sí? Que capaz que esos ahorros sí se podrían destinar para mejorar las condiciones teleinformáticas del teletrabajador y llegar a un acuerdo mutuo, cosas así, ¿no? Hay que analizar y establecer las seguridades para el tratamiento de los datos. Hay que pensar en que dentro de las empresas hay información clave, hay información confidencial y tenemos que trabajar sobre el sistema de seguridad de esos datos. Tenemos que capacitar a los teletrabajadores sobre cuál va a ser la logística, cuál va a ser la manera del trabajo, cómo está organizado el trabajo. Hay que darles charlas, ¿sí? Hay que motivarlos para el teletrabajo. Tenemos que también pensar en que el teletrabajador no tiene por qué ser experto en las plataformas digitales, ¿sí? Por lo tanto, hay que también capacitarlo, así como lo capacitamos en la empresa en el uso de una máquina. Aquí de igual manera tenemos que capacitarlos para las herramientas del teletrabajo. Hay que hacer las pruebas de recursos informáticos y puesta a punto de las herramientas. No las tenemos que dejar al azar. Es por eso que a cada momento hay una reunión y se corta la reunión y a veces escuchamos, a veces no escuchamos. Es porque no hemos hecho técnicamente, ¿sí?, la puesta en marcha de nuestras plataformas. Bueno, rápidamente estas son algunas ideas de las guías para elaborar un plan de teletrabajo. Entonces no tiene que ser tan al azar, ¿no? Tiene que ser más técnico el tema de la adaptación al teletrabajo. En una organización grande, porque mucho va a depender de la capacidad tecnológica instalada que tenga la empresa o el negocio, ¿sí? Si tenemos una infraestructura grande, mediana, grande, va a ser más fácil. Pero hay negocios que tienen nula o muy pequeña infraestructura, van a tener que organizarse de mejor manera, pensar cómo ganar recursos sin mucha inversión, etcétera. Va a depender también del número de empleados, ¿sí? Pero en organizaciones más fuertes, en donde necesitan ser más organizados para ser más productivos, tenemos que comenzar a trabajar
de una forma bastante técnica, ¿no? Si bien es cierto el teletrabajo predomina el uso de las plataformas de videoconferencias y de las plataformas colaborativas, también tenemos que pensar en que hay instrumentos dentro de la empresa que son guías para que se comporte el personal. Por ejemplo, tenemos el estatuto orgánico por procesos, tenemos el manual de perfil, ¿sí? Cuando queremos hacer capacitación, cuando queremos contratar a alguien, tenemos que ir a estos manuales. Por lo tanto, deberíamos trabajar en adaptar ya todo lo que mencioné, las actividades, los pesos de esas actividades, etcétera, y ya insertarlos en nuestros estatutos orgánicos, ¿sí? En todas las normas de gestión integral del talento humano. ¿Para qué? Para que cuando un empleado diga, oye, quiero ver cuáles son mis funciones, y se va al estatuto orgánico, ¿sí? Ahí estén esas actividades que son a través de teletrabajo. ¿Sí? Eso es planificar, eso es organizar adecuadamente y no dejarle al azar el tema del teletrabajo. Y posiblemente si lo hacemos así, va a ganar la empresa y va a ganar el teletrabajador con todas las ventajas que hemos mencionado. Tenemos que ya comenzar a establecer los procesos virtuales y los ciberfísicos. Es necesario que los negocios, que las empresas trabajen seriamente en sus manuales de procesos y procedimientos, pero ya inserten las tareas virtuales, las tareas que van a hacer por teletrabajo y los procesos ciberfísicos, que es la combinación, ¿sí?, de los procesos que se pueden hacer virtualmente y que en su flujo se combinan con actividades presenciales y o físicas o de máquinas o de manufactura. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento del clima laboral. ¿Sí? No es posible que las personas que comiencen a estar en casa y comiencen a perder el contacto con la empresa. Eso resta productividad al final del camino. Por lo tanto, tenemos que comenzar a trabajar en ideas de cómo hacer reuniones sociales a través de las plataformas de videoconferencia y cosas por el estilo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer horas sociales entre nuestros colaboradores, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en la práctica tenemos que trabajar en todo lo que es norma de gestión integral del talento humano y sus elementos que están alrededor para que el teletrabajo realmente funcione, ¿sí? Y funcione en beneficio de la productividad y no sea solamente una herramienta que se cogió, ¿sí?, por una necesidad urgente, sino que si la vamos a usar a través del tiempo, ¿sí?, comience a dar réditos reales, ¿sí? Incluso comencemos a verlo de una forma monetaria, cómo nos da ventajas y comenzar a evaluar si una persona está en el teletrabajo, a la empresa le asegura ahorro de recursos, le asegura productividad o no. O sea, debemos comenzar a verlo de una forma o con una visión de negocio, el tema del teletrabajo, no solo de un cumplimiento. El siguiente aspecto es tratar de generar una oficina virtual. ¿Sí? La oficina virtual no es más que tratar de llevar todos los quehaceres y las actividades que teníamos en forma física o presencial a un ambiente sostenido por plataformas digitales y tecnológicas que permitan virtualmente hacer las mismas actividades. Esto va a ser bastante más fácil para las empresas de servicio, ¿sí?, para los que producen intangibles y cosas por el estilo. Sin embargo, la parte administrativa de las empresas de manufactura, de las empresas de producción, también son susceptibles a llevarlas a una oficina virtual completa, ¿sí? Y va a dar innumerables ventajas, pues, ¿no? ¿Sí? Yo creo que el ahorro de recursos, si es que en algún momento podemos tener otra oportunidad para conversar, podríamos hacer un pequeño taller y comenzar a nombrar todas las actividades
y a reflexionar sobre estas. Y yo les aseguro que una oficina virtual puede funcionar tan bien o mejor que una oficina presencial, ¿sí? Y ahorrar muchos recursos y dar mucho mayor oportunidades. ¿Por qué? El tiempo, solamente un ejemplo, los tiempos de traslados en automóvil del personal, ¿sí? En ciudades caotizadas por el tráfico, como es Cuenca, Guayaquil, Quito y muchas otras, ¿sí? Ese tiempo empleado para producir, ¿sí? Solamente ahí estamos ganando, más allá de los ahorros de recursos y cosas por el estilo, ¿sí? El poder enviar, ¿sí? A través de la firma digital un documento que antes tenía que ir físicamente, trasladarme 35 minutos, firmarlo, o sea, no llegué a estar 2 minutos en una oficina y regresarme otros 35 minutos al lugar a donde tenía que ir, ¿sí? He perdido hora, hora y cuarto, hora y media en una firma. Si yo puedo tener una plataforma colaborativa, no sé, tipo Dropbox o Steam de Microsoft, etcétera, etcétera, en donde yo puedo poner el documento y ambas partes lo leemos, nos ponemos de acuerdo y lo firmamos digitalmente, ¿sí? O sea, hay un sinnúmero de ventajas que debemos aprovechar. ¿Cómo hago esto en la práctica? Esto de la oficina virtual. Básicamente, tratando de ser lo más práctico posible y lo más sintético posible, hay 3 grandes cosas que hacer, que obviamente hay que agregarlas y van a tomar un poquito más de esfuerzo, ¿no? Pero es levantar actividades virtuales y automatizables. O sea, tenemos que tener clarito dentro de nuestra organización cuáles son las actividades que yo puedo llevarlas, ¿sí? Ampararlas a través de tecnología, ¿sí? Para dejarlas de hacer en forma presencial. Luego, definir las herramientas tecnológicas y digitales que me van a permitir realizar estas actividades. Y establecer un modelo de gestión, porque mi modelo de gestión va a cambiar, ¿sí? Ya voy a combinar, ¿sí? Actividades, por lo tanto, debo cambiar la forma en que yo veo el cómo gestiono mi organización. Y puedo ir supliendo, ¿sí? Con herramientas tecnológicas, actividades físicas. Por ejemplo, las actividades cotidianas que estamos hablando de oficina, ya hemos citado el teletrabajo, las reuniones con clientes, las reuniones de trabajo, los contactos, tenemos nuestras plataformas de videoconferencia, nuestras plataformas colaborativas, la parte de marketing, de cómo mantengo un contacto con mis clientes, tengo las redes sociales, tengo páginas web, tengo el mail y podrán haber algunas otras herramientas. Cuando necesite facturar, necesite hacer cobranzas, tengo la facturación electrónica, tengo botones de pago, transferencias a través de los mecanismos que nos dan los bancos, a través de sus plataformas, ¿sí? Justamente yo hoy día estuve probando, bueno, lo he venido haciendo, pero he tenido algunos problemas, pero hoy día ya los fui superando. Estuve probando, por ejemplo, la plataforma de facturación electrónica que pone el SRI en forma gratuita, ¿sí? Para quienes estamos acá en Ecuador, a disposición. Y funciona muy bien, ¿sí? Y ahorra un montón de recursos, ¿sí? Ya no voy a tener que comprar talonarios, no voy a tener que pagar a la imprenta un talonario, el permiso, la autorización es automática, etcétera, etcétera. O sea, voy a tener que dejar de moverme por esos temas, voy a dejar de perder un poco de tiempo, etcétera. Entonces, hay cosas que tenemos que irlas analizando en la práctica que pueden ser bastante convenientes, ¿no? Para las compras y los pagos a proveedores, sí, lo mismo. Tengo las plataformas de comercio electrónico, ahora se han puesto algunos deliveries que les llamamos, ¿sí? O podríamos anexar dentro de nuestras empresas un departamento de, entre comillas, de delivery, ¿sí? Y podemos manejar un poco mejor nuestras entregas, etcétera, cuando sean temas
tangibles. Para la entrega de productos, ya lo hemos mencionado. Para cuando tengo gran cantidad de información, tengo que firmar documentos, tenemos los servicios de cloud, ¿no es cierto? Todo lo que es el trabajo en la nube, ¿sí? El tema del Dropbox, del Drive, Google, etcétera, ¿sí? Amparado por la firma digital que hoy en día en el Ecuador es súper fácil, ¿sí? Conseguir la autorización para una firma digital auspiciada sea por el Banco Central. Bueno, y hay dos empresas privadas que también dan, a más del registro civil, etcétera. Y yo podría tener mi información, en vez de tener archivos físicos, ¿sí? Tenerlos en forma digital. Y hay una ley, ¿sí? De amparo a la información digital y protección a la información digital, en donde yo puedo mantener documentación con firmas digitales y si es que demuestro que están salvaguardadas en un espacio digital adecuado, son tan valederos como las firmas físicas o los documentos físicos firmados con un esfero, pues, ¿no? Entonces, tengo los temas de verificación de información. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen, oiga, pero yo cuando le veo a un proveedor o le veo a un cliente, ya le quiero analizar, quiero ver quién es, le hago preguntas y lo miro a la cara y sé si que me está mintiendo, no me está mintiendo. Bueno, ahora tenemos las plataformas institucionales, ¿no? Gubernamentales. Yo puedo buscar quiénes son las personas, tanto en el SRI, en la Superintendencia de Compañías, en el Registro Civil, etcétera, etcétera, y puedo dar cuenta de si son personas confiables y fiables para entablar relaciones de negocio y cosas por el estilo. Y así por el estilo. Sí, aquí he puesto algunos ejemplos de cómo podemos ir supliendo con tecnología actividades para ir creando nuestra oficina virtual. O sea, es totalmente posible, ¿no? Y el último gran paso es la transformación digital. Este ya es un emprendimiento un poco mayor, en donde las empresas tendrán que tomar con mayor seriedad el cambio, pero asimismo las respuestas creo que van a ser bastante satisfactorias, ¿sí? La idea es que las capacidades, ¿sí? De toda la empresa se van a transformar en un 100%, ¿sí? Hacia un espacio digital. Por lo tanto, el cambio es bastante disruptivo, ¿sí? Requiere una reinvención total de las áreas, requiere un cambio total de mentalidad de quienes forman la empresa, la organización. Pero este cambio de mentalidad debe venir liderado con una activación de mentalidad digital desde sus máximas autoridades, desde las gerencias, etcétera. Y necesita mucha motivación. Pero también la transformación digital es totalmente posible, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que tenemos, la oficina virtual, que ya hablamos, del teletrabajo, la innovación, los sistemas digitales, etcétera, etcétera, conjugarlos estos de tal manera que podamos hacer un diagnóstico institucional, ¿sí? Y poder decidir en qué situación actual estamos referente a lo digital. Si es que ponemos una escala del 1 al 5 entre lo mecánico, lo automatizado y lo digital, ¿sí? Podríamos, con este diagnóstico, más o menos saber en dónde nos encontramos. Una vez que tenemos este diagnóstico, definimos nuestras estrategias digitales para realizar para realizar la transformación. Utilizamos todas las herramientas que tenemos a manos, decidimos nuestros espacios digitales, ¿sí? Y hacemos una correcta planificación de acciones y actividades en el tiempo y nos vamos proponiendo metas, ¿sí? Entonces, podemos hacer un plan con un horizonte de tiempo, ¿sí? Que sea de acuerdo a nuestra realidad, tanto económica, tanto de esfuerzo, tanto de mis colaboradores, etcétera. Y yo puedo decir, sí, hoy día me encuentro aquí,
y me propongo, después de 12 meses, llegar acá, a través de un plan, ¿sí?, de organización digital. ¿Y en qué me baso? Me baso en toda la tecnología predominante de hoy en día, ¿sí? Lo que sí es necesario es, sobre todo, tener un buen departamento de investigación, desarrollo e innovación, utilizar bien las plataformas móviles, ¿sí?, usar la inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿sí? Que estas puestas en la práctica, les aseguro que esta transformación hacia lo digital, ¿sí?, nos va a llevar a muy buenos resultados. Más o menos estos son los 3 temas que espero que se hayan comprendido cómo se pueden aplicar en la práctica, ¿sí? Y recordemos sobre todo que para esto necesitamos de incentivar y activar nuestra mentalidad, como nos decía Tatiana, y que la productividad y la competitividad en esta nueva normalidad sí es posible, ¿sí? Pero siempre haciéndolo planificadamente, haciéndolo coherentemente y no dejándolo al azar. Este es lo que les quería mencionar en esta tarde, estimados amigos. Daniel, te Muchas doy la gracias, palabra. Ronnie. Muy constructiva este tema, este momento. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. A manera de conclusión, como decía Ronnie, se puede ser productivo y competitivo. Es importantísimo buscar el apoyo, generar planificación y sobre todo no dejar el negocio o la organización al azar. Es decir, si bien nos tuvimos que adaptar en una primera instancia, ahora hay un montón de herramientas que están al alcance de nosotros para poder generar esa competitividad. Solo a manera de ejemplo, en una empresa que estaba vendiendo en el sector de acá de la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, a una de las grandes, General Tire, un porcentaje de venta del 30%, ahora por las restricciones en importaciones ha subido al 70%. Es el caso de nuestros amigos de Tampre, para quienes la exigencia en estos momentos de crisis, entre comillas, porque hay oportunidades también, se presenta la oportunidad de implementar su sistema de gestión y ser parte de los proveedores seguros de General Tire. ¿A qué voy? La adaptación va desde el esquema digital, el esquema de procesos y el esquema de tener la capacidad de adaptarse a las oportunidades, en tanto en cuanto podamos tener las herramientas al alcance de la mano. Muchas gracias a todos los que han asistido el día de hoy a esta charla. Quiero escuchar los comentarios. Acá Isabel nos ha dejado uno que dice, pues para muchas personas el teletrabajo fue una forma obligatoria de salir de la zona de confort. Exacto, lo que decía Ronnie, nos tocó adaptarnos simplemente para continuar las actividades, no hubo planificación, no hubo preparación, simplemente un sacudón, ponga la cámara, ponga el micrófono y generemos trabajo. Sin embargo, ahora lo que estamos buscando para aquellos que hacen empresa, para aquellos que están liderando las organizaciones en sus diferentes ramas, es buscar instancias de planificación y, como decía Tati también, herramientas para que nos permita a todo nivel generar adaptación. Están abiertos los micrófonos también para que se puedan hacer las preguntas. Ronnie nos dice, felicitaciones a los dos como nuevo teletrabajador en estos últimos meses. Es muy notorio lo importantísimo que es la relación psíquica y laboral. Gracias por ampliar los conceptos en estos temas. Muy amable también. César, por favor, sigue. Buenas tardes. En primer lugar, pues felicitarles a los expositores e indudablemente también a la empresa que con estas actividades nos está dando pautas para continuar. Tatiana, he sabido que el trabajo nos ha generado un estrés tanto laboral cuanto familiar. ¿Qué hacer como empleados y como empleadores para mitigar o solventar este tema? Ingeniero, yo no sé si es que se tenga ya estudios ejecutados, qué resultados frente al rendimiento dio el teletrabajo. Si son favorables para el empleador o realmente son negativos. Y en base a ello, pues yo supongo que habrá que generar estudios para bajar la carga o subir el sueldo, en fin de cuentas.
Esos son los dos inquietudes. Sus Gracias. preguntas, César. Y vamos por orden. Tati, por favor, a la primera parte. Muchas gracias por la pregunta. Realmente sí, esto del teletrabajo ha generado un sinnúmero de afectaciones en la parte del estado mental de las personas y de manera general y las estrategias que mayor se están tomando en cuenta tanto para el empleador como para el empleado es manejar rutinas de autocuidado, como que es verdad que el tiempo, como decía Ronnie, no es únicamente estar frente a la computadora 8, 10, 12 horas mientras hacemos teletrabajo, sino tratar de mantener y estabilizar el equilibrio tanto del área laboral como del área personal, como por ejemplo realizando rutinas familiares, haciendo actividad física, saliendo un poco de este enganche laboral que tenemos dentro del estado emocional. En el tema grupal y organizacional, bien decía, mantener el contacto social con las personas, si bien es cierto, no podemos hacerlo de cara en ciertos sectores, pero mantener reuniones como estas de Zoom que no solo sean enfocadas al tema laboral, organizacional, sino de ver cómo están nuestros trabajadores, cómo está el estado anímico, cómo está el estado emocional, realizar temas de descarga emocional, fomentar la actividad física, hábitos saludables, del descanso, de romper las rutinas, son cosas concretas que pueden ayudar a manejar esta estabilidad emocional y cambiar el foco de atención del tema laboral y favorecer nuestro autocuidado. Perfecto. Ronnie. Sí, gracias por la pregunta. A ver, por lo menos que yo conozca estudios actuales, no los he visto. Sí es verdad que en esta última parte de la pandemia, este último mes sobre todo, las empresas se han preocupado un poco más por estar a través de su departamento de salud ocupacional, preocupados de cómo están reaccionando sus empleados frente al tema del teletrabajo. Pero creo que más allá de lo que ya mencionó Tatiana, se le sigue imputando al teletrabajador el problema del teletrabajo, ¿sí? Entonces, creo que para descargar un poco la conciencia empresarial, ¿sí? Lo que hacen es a través de salud ocupacional dar algunos consejos y cosas, pero no se está trabajando técnicamente la carga de trabajo o la carga del teletrabajo para el empleado. Y eso sigue siendo un problema, ¿sí? Más allá de que la persona del teletrabajo, perdón, que de la persona de salud ocupacional, un psicólogo, alguien le llame y dé consejos, mientras no se solucione el problema de raíz, eso no dará los frutos que andamos buscando como empresa, que es que nuestros personeros sean productivos y estén contentos, ¿sí? Y trabajen contentos, ¿sí? Entonces, sí hay estudios, yo sí conozco estudios fuera de esta época de pandemia, y para quienes han adoptado el teletrabajo de una forma consciente y no a presión como fueron estos últimos meses, de hecho, les da unos resultados fantásticos, ¿no? Casi un empleado con teletrabajo en una oficina de servicios se vuelve un 120% más productivo, ¿sí? Que estando en la oficina, porque administra su tiempo, ¿sí? Se siente proactivo, genera más ideas y sobre todo porque trabaja en los momentos que para él se siente más productivo. Hay un estudio, yo estuve en Costa Rica, ¿sí? En donde nació el tema del teletrabajo hace años atrás, en dos fábricas, bueno, era una fábrica y era una empresa de servicios, hacía software justamente, y de ahí nació el tema de los coworking y todo esto hace años atrás. Y las empresas que comenzaron a insertar el teletrabajo, pero técnicamente, ¿sí? Producían en corto tiempo 100, 150 veces más que cuando no lo hacían,
¿sí? Y sobre todo se le atribuía al hecho de que las personas se iban renovando iban renovando esos espacios de confort que mencionó Tatiana, pero no se quedaban en un status quo, sino que iban moviendo sus espacios de confort. Por ejemplo, para quienes acostumbramos a hacer deporte, yo prefiero hacer deporte entre 5 o 6 de la mañana hasta las 7 o 8 de la mañana, y soy más productivo durante la tarde y noche. Hay personas que me dicen, no, Ronnie, es imposible, dice, yo necesito descansar bien, ¿sí? Me levanto tempranito a trabajar, a las 6 ya estoy trabajando, y sí, me encanta hacer deporte, pero lo hago a las 8 de la noche. Bueno, habrán razones médicas para que algo sea mejor que el otro, pero esta segunda persona que estoy mencionando se siente más cómodo, ¿sí?, en las primeras horas del día produciendo. Por lo tanto, el teletrabajo da oportunidades como esas, ¿sí? Y los estudios que hay sobre estos temas, ¿sí?, sobre todo reflejan el hecho de que la empresa tiene que ser sumamente responsable en la planificación del teletrabajo y el teletrabajador tener un cierto grado, llamémosle, de autonomía e independencia para elegir sus horas de actividad, pero siempre controladas a través de algún mecanismo y de algunos indicadores para que la empresa pueda tener el control sobre la producción y sobre el comportamiento y cumplimiento de esa persona. Muchas gracias, Ronnie. En definitiva, es verdad, el esquema de teletrabajo está puesta para el teletrabajador, sin embargo, no vinculado también al empresario que desde la óptica que estamos conversando, y aquí tenemos justamente dos preguntas adicionales al respecto, desde la óptica no ha normalizado el esquema de teletrabajo. Rafael nos dice felicitaciones por el tema y gracias por la invitación. Cecilia también nos dice felicitaciones, Daniel y Tatiana, muy buen equipo. Gracias Rafael y Ceci por estar en estas charlas. Nancy nos invita a que, gracias al equipo por programar estas capacitaciones en este tema de teletrabajo que a la luz de la pandemia se hizo imprescindible, es verdad, y estamos viéndolo. Como empleada de teletrabajo, creo que ya nos hemos adaptado a la nueva realidad. Sin embargo, creo que sí es importante que los empleadores consideren el tema de horario de trabajo, es justo lo que estamos diciendo, porque ahora no existe un límite de horas laboradas y la carga laboral se siente pesada. Y en la misma línea, Rafael nos dice, ¿y en qué medida deben acondicionarse los estatutos, reglamentos y manuales de las organizaciones? En este caso, primero, Ronnie, con la última pregunta, ¿en qué medida deben acondicionarse? Bueno, yo pensaría que hay que hacerle una revisión completa, más o menos siguiendo una metodología como la que expliqué, ¿sí? Revisar todo el detalle de las cosas y comenzar a insertarlas como que fuesen actividades cotidianas, ¿sí?, como las concebíamos antes. Por ejemplo, antes nuestros estatutos orgánicos por procesos salía los resultados que yo tengo que tener, sea como rol en un puesto de trabajo o sea como proceso, ¿sí?, que tengo que tener tales informes, tengo que tener tales cosas, que por la mañana tengo que atender el teléfono, cosas así. Ahora, las actividades de teletrabajo tienen que estar ahí en esos estatutos, tienen que estar como procesos o como parte de los procesos, ¿sí? Por lo tanto, la documentación orgánica tiene que ser revisada en un 100%, pero previo a un diagnóstico, a un análisis, para saber cómo insertar estas nuevas formas de trabajo y de hacer las cosas dentro de estos mecanismos, de estas herramientas orgánicas, ¿no? Perfecto. Tati, y en el tema de la carga laboral que actualmente se está sintiendo pesada, ¿cómo abordar con estrategias psicológicas también este ámbito? Que es verdad, a nivel de todos los empleados que han utilizado teletrabajo, es una presión, son reportes, son correos a altas horas de la noche, reuniones a altas horas de la noche. Entonces, ¿cómo afrontar esto? Y
Lo principal desde el punto de vista del tema psicológico es poder generar estas pequeñas desconexiones durante la actividad laboral. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a veces tenemos esta idea que si me levanto de la computadora 2 minutos a tomar el té, me puede llegar un correo, no leí, no envío rápido, se pierde la productividad, puedo perder un cliente y realmente no es así. Entonces, de tiempo en tiempo, mientras estamos realizando nuestra actividad, levantarnos 1 o 2 minutos a caminar, a hacer un recorrido, a hacer otra actividad, tomar un té, cosas que nos desconecten y nos desenganchen un poco de ese tema rutinario. Lo otro es organizar los tiempos en las noches y altas horas de las noches. Yo siempre digo, no va a pasar nada si nosotros pasadas las 11 o 12 de las noches no contestamos el teléfono o un correo electrónico, que sí podríamos organizarlo de mejor manera en nuestra planificación. Tal vez en el tema laboral no sea genera una mayor trascendencia, pero en el tema emocional, descansar 1 hora menos o estar con la actividad de la luz del celular o del correo electrónico sí tiene consecuencias negativas en nuestro psiquis. Entonces, de manera concreta, lo uno es generar espacios de desconexión durante la actividad laboral, como caminar, cambiar un poco la actividad, que no tiene que ser más de 1 o 2 minutos. Lo siguiente, organizar y planificar nuestro tiempo, en donde dentro de la rutina y de la planificación demos también espacio para el tema personal, para nuestro tema de la actividad física, para llamar a algún familiar, el tema de las horas de descanso. Entonces, ir buscando ese equilibrio entre mi parte personal y familiar con el tema laboral. Si enganchamos las 24 horas al tema laboral, sin duda va a generar consecuencias a nuestro psiquis y a nuestra estabilidad emocional, que a la final se va a generar también repercusiones en el ámbito laboral, porque no voy a estar bien descansada, mi nivel cognitivo y de concentración puede verse alterado, el tema del estrés siempre va a alterar a la eficacia o a la toma de decisiones. Entonces, siempre de manera concreta establecer bien las rutinas, organizar el tiempo, generar espacios de desconexión y mantenernos en contacto con temas que no sean únicamente laboral, pueden ayudarnos a manejar de mejor manera esa situación. Muchas gracias. Vamos a ir con dos preguntas más en honor al tiempo. La una, aunque no es el tema psicológico fuerte de Ronnie, pero el tema de seguridad de la informática sí. Nos dice qué herramienta o cómo se puede trabajar psicológicamente en el consumidor contra el miedo a realizar consumos o pagos online. Es verdad, para todos los que apenas estamos abriendo las puertas a generar las transacciones online, y que en el caso mío yo preferiría ir al banco porque uno se siente seguro, y hay mucha gente de la generación adulta mayor que prefiere eso, no ir al banco, generar la transacción y no dar los datos. ¿Cómo se puede trabajar ahí, Ronnie? A ver, de hecho ahí hay dos situaciones. Una, la de la confianza, en que esa la tenemos que trabajar como empresa. O sea, nosotros, si tenemos mecanismos de pagos digitales, tenemos que darle la confianza a nuestro cliente o a nuestro proveedor que eso es seguro. Por ejemplo, yo creo que soy una persona tecnológica, soy una persona digital, pero sí tengo mi temor de poner mi tarjeta de crédito en cualquier lado. Me refiero a dentro cuando estoy trabajando a través de un computador. Pero si es en Amazon, no tengo mucho temor, ¿sí? Pero si viene no sé, no voy a mencionar nombres, pero si hay algún supermercado nuevo de aquí de Cuenca que este último mes se puso un tema de una página web para venta en línea, sí comienzo a revisar qué tan seguro es poner mi tarjeta de crédito ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Amazon ya me ha demostrado que es seguro. ¿Sí? En alguna ocasión, desde Amazon quisieron hacer una transacción, obviamente que yo no la había solicitado, de mi tarjeta de crédito, y el propio Amazon le dio aviso a mi banco. Y mi banco me avisó a mí. ¿Sí? Y me devolvió los valores administrativos, porque no alcanzaron a hacer la transacción. Incluso me pidieron disculpas vía mail. ¿Sí? Entonces,
Amazon es una empresa que ya ha demostrado que usa seguridades, que tiene mecanismos seguros. Lo que nos faltaría a nosotros, para el segundo ejemplo que yo estoy dando, es tener un poquito o enterarnos un poco o asesorarnos con personas que sepan de cuáles son los mecanismos que nos aseguran a nosotros confiabilidad, ¿sí? Por ejemplo, de que sea una conexión de internet segura. O sea, nunca voy a trabajar en un HTTP. Lo primerito que me debo fijar es que sea un HTTPS, cosas por el estilo. Luego, si es una parte a donde voy a poner mi número de tarjeta de crédito, que tengan TCL, que tengan certificados de seguridad, pero esos certificados de seguridad sean amparados por ciertas empresas internacionales de certificación de seguridad digital. Esas pequeñas investigaciones con un grado de conocimiento relativamente ni muy avanzado ni tampoco cero, sino mediano, sí se pueden hacer. Entonces, esa confianza, hay dos partes. Uno, demostrar la confianza a través de las experiencias, y otro, si es que no tengo eso todavía, pedir ayuda o yo investigar en cómo saber si un sitio es seguro o no. Y comenzar a hacer cultura, porque esto es un tema de cultura. Esa confiabilidad es cultura. Perfecto. Y acotando en ese tema de cultura que acaba de decir Ronnie, es una era digital y de comunicación. Considero que menor incidencia a mayor información, que es el tema de riesgo. Para aquellas personas que están implementando o aquellas que estamos recibiendo temas de pago, lo más elemental sería la comunicación. Su transacción ya está, la información al celular está en este caso, se debitó tal. Mientras uno va siguiendo los procesos de transferencias o de gestiones de pagos digitales, y eso se va retroalimentando, sea al correo, celular o a usted a través de una llamada telefónica, uno siente la certeza y la seguridad de que la transacción está en buenas manos. No olvidemos que la comunicación, que parece obvia en estas instancias de digital, es lo menos lógico, casi se va rompiendo porque está el distanciamiento hacia las plataformas. Giovanni nos dice, evidentemente la carga laboral es mayor por causa del teletrabajo. ¿Qué incide más? ¿El temor del trabajador a perder su puesto de trabajo o la presión del empleador ante la ventaja de tener sus trabajadores disponibles mayor tiempo? O sea, bueno, creo que sería un tema, y me permito tomar esa pregunta, de mucha discusión, ¿no? Es más filosófico porque como empleador quiero saber si están rindiendo, quiero saber si están trabajando. Le veía a mi hermana hacer informes y les piden que les hagan informes con horas, minutos y segundos de lo que se ha hecho en cada actividad, y esto con el afán de saber si fueron productivos o cumplieron, y se les están controlando a esa escala. Sin embargo, hay cosas dentro de la planificación que para el empleado también se pierden. Hay cosas que yo no puedo decir, me demoré 30 segundos en encender la computadora, 40 segundos en alzar el mail, 2 horas en revisar y responder mails porque se cargó la página. Entonces, creo que es un tema muy complejo, realmente complejo. Y a esto quiero incluir un tema que les invito a romper, ¿no? La nueva normalidad. Para mí es lo más anormal que hay en esta historia que hemos vivido, porque nosotros, gente de mucho contacto social, de mucha proactividad, de mucha interacción, tenemos ahora un aislamiento total, una separación por pantallas y demás, y en el tema de trabajo, estos informes, esta nueva carga, realmente es una normalidad. Es una normalidad que estamos viviendo y que vendrá, digamos, a adaptarse a las condiciones del día a día en tanto en cuanto las vayamos viviendo. Por ello, y sin entrar bueno, ahora te doy la palabra, Ronnie, pero sin entrar a la discusión de a quién va, al empleado o al empleador, porque estoy en los dos bandos, sí es bueno saber que estamos en una anormalidad que tiene que irse abordando desde la óptica humana. El ser humano es íntegro, tiene un montón de complejidad, y el otro tema que es el laboral, el empresario, porque están las dos en una pelea, un esquema de balanza, que pesa más las horas, las relaciones, los informes, y eso nos ha generado muchas complicaciones. Por ello, hay que trabajar.
Y estas son herramientas que les estamos dando para que se puedan ir abordando, perdón, en sus instancias productivas, en sus entidades, en sus relaciones laborales, que son al fin de cuentas las que nos darán pues los resultados. No hay, eso sí vale decir, no hay una varita mágica ni una sola herramienta que te pueda servir a todas, sino más bien el tema de ir adaptando a las necesidades empresariales de cada sector. Ronnie, ibas a acotar. Sí, quería solamente acotar a este especie de comentario muy acertado que hace Giovanni. Y lo quiero sumar a algo que estoy leyendo aquí de Ivonne Serrano, que tiene toda la razón. Lo que está sucediendo es que el teletrabajo se lo está tomando como una actividad en donde en el un lado está el empleador y el otro lado está conectado el teletrabajador y punto. ¿Sí? Y le echo, haz esto otro, y como en los tiempos de confinamiento sabía que estaba en la casa, no me importaba si era Claro. hora de trabajo o no hora de trabajo, y le daba. ¿Sí? Y eso no está bien. Lo que se debe hacer técnicamente es comenzar a trabajar en indicadores, ¿sí? Y Totalmente. en los procesos de teletrabajo, y por qué no, en todos los procesos, ¿sí? Comenzar a automatizar lo más posible a manera de ventanillas virtuales o de procesos virtuales, cómo se automatizan los procesos, ¿sí? Y ponerle indicadores entre actividades y actividades y entre logros y metas y resultados. Y esos indicadores de evaluarlos, ¿sí? Tal como me harían una evaluación de desempeño en el viejo mundo, antes de este tema, ¿sí? Entonces yo creo que para contestar un poco esta reflexión bien acertada de Giovanni, creo que técnicamente todos los que son o somos empleadores debemos asumir nuestra responsabilidad y técnicamente comenzar a trabajar con indicadores reales, ¿sí? Para el teletrabajo y ser responsable con nuestra gente y con la gente que está permitiendo que nuestras empresas sigan adelante. Totalmente de acuerdo. Eduardo Calderón nos dice gracias y muy oportunas estas prácticas y las enseñanzas de los expositores. Una última cuestionamiento que puede ir también desde la óptica de la psicología, pero quería aportar a lo que nos dice Sebastián, cómo lograr que el teletrabajo sea una oportunidad para el empleado como para el empleador. El éxito está no en controlar la hora a hora, el minuto a minuto y el segundo a segundo. Eso no te está aportando nada. Los informes quizás nos puedan dar una orientación de lo que hace, pero lo que acaba de decir Ronnie es trascendental. Aquí el éxito está en ver los resultados, cuántas horas hombres se capacitaron, cuántos cursos se dieron, cuánto llegó usted a cumplir del tema de productividad, cuántas inspecciones hizo, pero el que yo me levanté y encendí la compu, el yo hice esto, el preparé, quizás no hay mayor aporte. No sé, Tati, si quieres acotar algo a este tema, cómo lograr ese beneficio conjunto desde la óptica general. Para aportar, y yo creo que lo fundamental en estos momentos, que es algo al que no le damos mucha importancia normalmente, es comenzar a vernos y sentirnos como seres humanos, no como máquinas que producen 24 horas al día, sino como seres humanos que generan esa empatía y que todos estamos en el mismo barco, en la misma crisis, que cada uno está viviendo lo que estamos percibiéndolo de manera diferente y ser mucho más empáticos, lo que hablábamos, ser mucho más sensibles a este cambio, permite generar mayor beneficios, porque cuando el empleado vea que su empleador no se preocupa únicamente por cuán productivo es, sino por también cómo está él, cómo está su familia, sin duda va a generar un enganche y una sinergia mucho más fuerte con el empleador y un compromiso mucho más grande con la empresa que cuando solo nos ven como máquinas. Entonces, la idea es comenzar a generar esos vínculos, no tener miedo de generar esos vínculos, de preguntar cómo estamos y bajarnos un poco a ese tema de las máquinas que producen todo el tiempo, sino de los seres humanos que estamos esforzándonos por el bien personal, pero también por el bien de nuestra organización. Un equilibrio al que tenemos que lograr. Este es el entorno y el corazón de estas charlas, que podamos llegar con esos aspectos. Es verdad,
no solo es ver lo que se está haciendo el día a día y tratar de sacar el mejor provecho, es vernos como una parte de un todo, somos integrales. Muchas gracias a todos los que han asistido a esta charla. Recuerden que como empresa consultora y con el equipo, con invitados cada 15 días estamos abordando estos temas y si tienen alguna duda o quieren que sea tocado algún tema, pues no duden también a través de nuestras redes sociales, de nuestros correos, hacernos llegar esas dudas, esos comentarios que serán bien recibidos y canalizados. Muchas gracias de nuevo a Ronnie por aceptar cada vez estas invitaciones y darse el tiempo para este tema de charlas y también a Tati pues por habernos preparado esta óptica de herramientas desde la adaptación, muy importante. Ivonne, qué gusto, Isabel, Jorge, María José, Eduardo, César, Sebastián, Fanny, todos los que nos acompañaron, Ceci, qué gusto cada semana también contar con ustedes, pero en cada 15 días. Muy buenas tardes a todos.